vamos a analizar lo que son las leyes de exponentes. Entonces tenemos como primer ejemplo, vamos a la multiplicación. En la multiplicación, nosotros vamos a tener que cuando una misma base esté multiplicando a otra misma base, la ley de exponentes nos dice que los exponentes se van a sumar. Entonces copiamos únicamente la misma base y sumamos 4 más 5, 9. Ahora, nosotros también podemos tener expresada una multiplicación de 3x a la cuarta multiplicándose por 4x a la quinta. En este caso, el 3 y el 4 al ser coeficientes tienen que cumplir la operación de la multiplicación y 3 por 4 me da 12. Ahora tenemos x y x. Se pasa a la misma base y seguimos la ley de exponentes que dice que cuando se multiplican se suman. Entonces 4 más 5 nos da 9. Ahora vamos a ver qué pasa en la división. En la división nosotros tenemos lo siguiente. Al dividirse dos mismas bases, lo que pasa es que los exponentes se restan. Entonces la base se pasa igual y 8 menos 3 me da 5. Siempre restamos el de arriba menos el de abajo. ¿Qué pasaría si lo tuviéramos al revés? Lo que va a pasar es que ahora vamos a restar 3 menos 8 y siguiendo la ley de signos vamos a restar y se conserva el signo del número mayor. Entonces sería 3 menos 8 nos daría menos 5. Ahora, esto momentáneamente lo vamos a dejar expresado con un número negativo. Ahorita vamos a analizar qué va a pasar porque no se puede quedar expresado en un número negativo. Vamos con el número 3. Cuando nosotros tengamos una base elevada a un exponente y al mismo tiempo elevado al otro exponente, lo que va a decir la ley de exponentes es que exponente a exponente se multiplican. Entonces 4 por 3, 12, manteniendo la misma base. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ahora un coeficiente adentro? El coeficiente está elevado al cubo, entonces 3 al cubo significa 3 por 3 por 3. Y este exponente, al estar elevado en exponente, de acuerdo a la ley de los exponentes, es que se multiplican. 4 por 3, 12. Entonces el resultado final sería 3 por 3, 9 por 3, 27. X a la 12. Ahora, continuamos con las leyes de exponentes para la suma. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, x a la 8 más x a la quinta, nosotros no podemos sumar estos dos. La ley de exponentes no aplicaría. Recuerden que nada más podríamos sumar estos si se estuvieran multiplicando. Entonces prácticamente estos dos se quedan así. No podemos sumar en este caso. Para que nosotros pudiéramos sumar, por ejemplo, tendríamos que tener la misma base y el mismo exponente. Entonces en este caso sumaríamos 1 más 1, nos quedaría 2 y esto pasaría exactamente igualito. Otro ejemplo que tenemos es si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 3x a la 4 más 5x a la cuarta, igual nosotros estaríamos observando que tienen
la misma base y tienen los mismos exponentes, por lo tanto puedo sumar 3 más 5, 8x, y estos se pasan igualitos, no se suman. Recuerden que nada más se suman cuando se están multiplicando. Ahora, nosotros tenemos distintas formas de poder expresar los exponentes. Hace rato observábamos que si nosotros teníamos x cúbica sobre x a la octava, en la división recordamos que se restan, entonces 3 menos 8 nos da menos 5, pero ahora en la ley de exponentes vamos a aplicar lo siguiente. Nosotros no podemos dejar expresado un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a colocar un 1 aquí como si fuera una fracción. Al estar negativo significa que está mal expresado, entonces lo que voy a hacer es colocarlo debajo de la fracción para que podamos colocarlo correctamente. Vamos a otro ejemplo para que quede más claro. Si nosotros tuviéramos 3x y tuviéramos un exponente negativo, lo que tendríamos que hacer sería colocar ese exponente como denominador y ya pasaría a positivo. Vamos a otro ejemplo. Lo que no tenemos que confundir es los signos que tengan los coeficientes con los exponentes. No es lo mismo. El signo del coeficiente se mantiene. Lo único que va a cambiar es el exponente que está negativo. Tenemos que ubicarlo bien. Entonces lo pasamos como denominador en positivo. Es lo único que tenemos que tomar en cuenta. El coeficiente se queda igual. El exponente sí es el que cambia. De igual manera, si nosotros tuviéramos ese exponente aquí abajo, lo que tendremos que hacer es mantener ese menos 2 tercios igual y este exponente menos 4 colocarlo en la parte de arriba como positivo. Por último tenemos la ley de exponentes. Cuando nosotros tenemos un exponente en fracción, por ejemplo, vamos a colocar x y nosotros tenemos x a la 1/2. Nosotros debemos de saber que cuando un exponente está en fracción significa una raíz. ¿Cómo va a ser esto? Raíz cuadrada de x. El denominador lo que nos indica es el grado de la raíz, entonces raíz cuadrada no es necesario ponerle un 2 porque es cuadrado, y el 1 nos indica la potencia de la literal, en este caso 1, tampoco es necesario ponerlo. Vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Si nosotros tuviéramos x a la 3/5, ¿qué tendríamos que poner? Raíz, pero sería raíz quinta porque indica el grado y la literal iría dentro, x, que está al cubo. Vamos a colocar otro ejemplo. X a la 2/7 significaría raíz séptima, el denominador es el que indica el grado, de x, que es la literal, y el 2 de aquí simboliza la potencia a la que está elevada la x. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un exponente negativo? Recordamos que un exponente negativo significa que está mal ubicada esa potencia, entonces colocaríamos un 1 y primero pasaríamos positivo nuestro exponente y posteriormente colocaríamos esa raíz cúbica de x y ya no es necesario poner el 1. Vamos a otro ejemplo. X a la menos 5 medios, entonces ¿qué colocaríamos nosotros? 1 sobre, bajaríamos primero esa potencia para colocarla positiva y por último pondremos 1 sobre la raíz cuadrada. Ya no es necesario poner el cuadrado, recuerden,
de x a la quinta.